Bien, muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, si tenemos alguno. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, mejorando y a Cristo esperando, que esa sea la realidad de nuestros corazones. Hemos tenido un tiempo hermoso en esta primera parte. Antes de dar gracias al Señor por las oraciones, porque estuvimos orando como iglesia por el campamento o los campamentos en Madre Vieja, y el Señor en su gracia, en su misericordia, nos permitió tener un tiempo hermoso, tanto con los niños como con los jóvenes que estuvimos o estuvieron allá. No voy a decir que me incluyo como los adolescentes de Dani y Toné, pero los jóvenes que estuvieron en el campamento. Fue un tiempo de mucha bendición, y sabemos que todo esto también es respuesta a las oraciones de Dios para con nosotros, lo que nosotros hemos expresado, pedido al Señor. Qué bueno. Hemos tenido una semana también lluviosa y hoy estamos acá por la gracia del Señor. Dentro de esa lluvia me he mojado un par de veces y tengo la garganta un poquito atrofiada. Pensaba que no iba a hablar, Peniche, mira, se me ha limpiado un poco porque amanecí cerrado, y gracias al Señor. Y ya un último anuncio antes de ir a la palabra del Señor. Tenemos la presencia en medio nuestro esta mañana de un joven que se llama Samuel Pérez. Yo le voy a pedir que se ponga de pies a Samuel. Ese joven que ustedes ven, ya él ha estado acá en la congregación. Ese es el prometido de cristal. Entonces, se congrega en la Bautista de la Gracia, Óscar Arocha, Juan José Pérez. Si ustedes lo ven por ahí, ámenlo como un hermano más y vamos a orar por esos muchachos para que el Señor le guíe en esta relación. Entonces, bienvenido, Samuel, el Señor sea contigo. Decía Peniche que se quite la máscara. Ponte de pie, Samuel. Eso es porque quiere verlo bien. No es para nada malo, es para orar por ti. Miren, ese joven, Samuel. Bienvenido, Samuel. Sí, sí, no, ya me siento extraño cuando me dicen suegro. Pero sí, sí. Entonces vamos a ponernos de pie ahora todos y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Solamente vamos a leer ese texto. Y mira a la persona que está a su lado y déle una sonrisa. Dígale que hágale partícipe del privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Dígale, somos un cuerpo y debemos estar unidos en oración. De eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, esta es tu palabra y ella es el instrumento que tú utilizas para dar vida a tu pueblo. Ella es la que nos permite conocerte y conocer tu voluntad para con nosotros. Señor, y es una gran responsabilidad hablar tu palabra, hablar de parte tuya al pueblo tuyo. Así que esto yo no lo puedo hacer si no es tu gracia quien nos guía. Ten misericordia, oh Dios, de tu Hijo, y permítenos, oh Señor, hablar con gracia y también con humildad. Señor, que podamos todos tener un oído atento a lo que tú tienes que decirnos y una voluntad dispuesta para obedecer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Año 1857, la ciudad de Nueva York. Fue un tiempo muy, muy difícil para la ciudad. Casi 30,000 hombres perdieron sus trabajos durante ese periodo de recesión. Fue un momento financiero muy difícil y la gente estaba desesperada. Uno de esos empresarios tranquilos fue llevado por Dios a las misiones, pero en la ciudad de Nueva York. Y el Señor puso en su corazón una idea.
Él dijo, voy a invitar a empresarios de la ciudad para que nos reunamos cada miércoles a orar. Así que inició a enviar las invitaciones y llegó el día señalado, el primer miércoles. Pasan 5 minutos, nadie llega. 10 minutos, nadie llega. 15 minutos, la invitación parece ser infructífera. Pero pasada media hora, se oye a alguien subir por las escaleras. Una persona, luego subió otra persona, luego subieron otras 3 más. 6 personas estuvieron orando durante ese tiempo, esa media hora. La semana siguiente volvieron a orar. Pero no solo eran 6, ya en la siguiente semana fueron 40. Cuando vio que eran 40, él dijo, es necesario que nosotros podamos estar unidos en oración. Pero no lo vamos a hacer los miércoles, vamos a hacerlo diariamente. Y pasaron 2 meses y más de 10,000 empresarios se unieron a aquella campaña de oración. Todos los días se reunían a orar y Dios empezó a derramar su espíritu porque Él obra en y a través de la oración. Al cabo de 1 año y medio, más de 1.500.000 personas habían creído el evangelio en las iglesias en Nueva York. Más de 1,5 millones de personas. En medio de una gran crisis, Dios tuvo un gran avivamiento que fue iniciado por un movimiento unido de oración. Y mis amados, hay poder en la oración. Hay poder incomparable, impensable en la oración. Y no hay nada que yo pueda decir como para hablar de más de la oración. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando nosotros tratamos de enfatizar la importancia y el poder que tiene la oración en la vida del creyente y en la vida del pueblo de Dios. Así que en la mañana de hoy nosotros queremos hablar de la iglesia como una comunidad de oración. Yo no sé si ustedes recuerdan las pasadas ocasiones, los domingos anteriores, que nosotros hemos iniciado a contemplar el cuadro de la iglesia primitiva. ¿Alguno recuerda cuáles son las características que nosotros hemos resaltado? No que son esas solas, hay más, pero cuáles son las características que nosotros hemos destacado de aquella iglesia que nosotros debemos imitar, de esa iglesia que debemos ver como un espejo para contemplar nuestra realidad y ver cómo estamos. ¿Recuerdan? Una comunidad misionera. La primera fue hablamos de una comunidad llena del Espíritu. Una comunidad misionera, una comunidad unida en amor, si puede poner la próxima, y una comunidad de oración, que es lo que vamos a hablar hoy. Cuando nosotros hablamos de todos estos cuadros, no voy a repasar por causa del tiempo, nosotros tenemos que concluir que esa es la iglesia que nosotros debemos imitar. Como les dije, vamos a hablar en la mañana de hoy de la iglesia como una comunidad de oración. Y tal y como nosotros hemos venido bosquejando, enseñando en los domingos anteriores, vamos básicamente a subrayar o resaltar 2 puntos principales. En primer lugar, vamos a probar que la iglesia primitiva era una comunidad dedicada por completo a la oración. Y en segundo lugar, vamos a extraer algunas lecciones que nos deja aquella comunidad para nosotros aquí y ahora, 2000 años después. 2 puntitos para los que llevan anotación. Entonces vamos al primer punto y es el argumento probado. ¿Cuál es el argumento que vamos a probar? Que aquella iglesia era una comunidad de oración.
Y vamos, como lo hemos hecho, a dar el tour por el libro de los Hechos. Y vamos a estar viendo todos esos paisajes en los pasajes que nos enseñan acerca de la vida de oración de aquella iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra: todos perseveraban unánimes, eso es, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. La última vez yo le dije que aparece el nombre de María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí vemos la iglesia unida en oración. Ahora, yo quiero que usted se ubique y que no veamos el texto de una manera fría y monótona. Miren, ubícate en la escena en aquel lugar. Han pasado unos 40 días. Recuerden que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Faltaban unos 10 días a partir de acá. Y los discípulos en ese tiempo anterior habían atravesado por ese intenso y agónico agotamiento emocional. Habían visto el juicio del Maestro. Habían visto la crucifixión, la muerte de Cristo. Le habían sepultado. Y quizás en ese momento ya la llama de todos sus deseos se había extinguido. Oye, pero murió el Maestro. ¿Ustedes recuerdan el camino a Emmaús que habían dos? Pero tú eres el único que no sabe qué es lo que ha pasado. Pero Él les dice, recuerden que iba a resucitar. Y el Señor resucita. Y nuevamente la llama se enciende. Y el Señor ha pasado unos 40 días con ellos. Él ha de ser ascendido al cielo. Eso es lo que está ahí, justo antes. Y Él le dice, ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Asciende al cielo, dos varones de vestidura blanca le dicen, miren, ese que se va, esperen lo que se vuelve. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Vuelven a Jerusalén, dice el versículo 13, y ahí el versículo que acabamos de leer, todos están unidos en oración. Mis amados, ¿qué es lo primero que hace aquella iglesia? Estar unánimes, en un solo sentir, en un solo corazón, en oración y ruego. Dice el versículo 14. Pero hay que tomar una decisión importante, ya que uno de los discípulos había traicionado y entregado vilmente al Maestro. ¿Cómo se llamó? Judas, para los niños, ¿verdad? Y van a elegir al sucesor de Judas. ¿Qué hacen? Versículo 24, mírenlo conmigo ahí, mantengan el dedo en la página. Y orando, habían presentado a dos, a Justo, sobrenombre José Barsabás, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todo, muestra a cuál de estos dos has escogido. Y lo que yo quiero que ustedes vean es la dependencia, la comunión y la confianza que inicia a tener esta iglesia. Unidos en esa misma dinámica va a iniciar el capítulo 2. ¿Qué dice el versículo primero del capítulo 2? Véalo conmigo nuevamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Si algo nosotros podemos ver es que desde el principio aquellos habían entendido que debían permanecer unidos en la oración. Y es en esa misma dinámica en donde la promesa de Cristo se cumple. Llega el Espíritu Santo. Pedro se levanta con poder del Espíritu y predica. 3,000 personas llegan a los pies del Señor. ¿Ven el resultado? ¿Van notando cómo es el resultado? ¿Qué hicieron aquellos? Estar unidos en oración. Llega la promesa, llega el Espíritu. Resultado.
3,000 personas vienen a los pies del Señor. Y lo que nosotros podemos ver es que cada avance que va a hacer la iglesia, usted lo va a notar conmigo, lo va a hacer por medio de la respuesta de Dios a aquella iglesia, porque estaban unidos en oración. Y ¿saben algo? Hoy en día nosotros estamos viviendo en una época donde todo es trabajo, trabajo y más trabajos. Y surgen ideas y muchas ideas. Y planificamos y salen métodos y más nuevos métodos. Pero muchas veces todas esas ideas, métodos y planificaciones como que están apartadas de la oración. Y la iglesia posmoderna, la iglesia del siglo XXI se ha dejado llevar. Y ciertamente nosotros tenemos que tener nuevos métodos, ¿verdad? Porque los tiempos van cambiando. Pero todo eso sobre la base de la oración y de la oración unida. Aquella iglesia inició con poder, no por los métodos. Ahora el método de ello era la oración unida. Y se arrepienten 3,000. Y esos que habían llegado a la fe, ¿cómo estaban? ¿Qué dice el versículo que leímos al inicio? Y perseveraban. Estaban dedicados constantemente. Esa palabrita ahí en el griego es una fidelidad firme y resuelta a estar haciendo algo. ¿Qué hacían? Estaban continuamente dedicados en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más. Y en las oraciones. Ahí están las hermosas piedras de los cimientos que debe tener la iglesia. Aquella iglesia lo tenía, aquella iglesia lo entendió y nosotros debemos tenerla. Y una de esas huellas dactilares de identidad de aquella iglesia era la oración. El capítulo 2 termina bajo ese mismo tenor. El capítulo 3, miren que estamos yendo por el libro de los Hechos. ¿Cómo inicia? Pedro y Juan a realizar una excursión por el templo. ¿Qué dice el versículo primero? Subían juntos al templo a la hora 9. Y Lucas, como que quiere ser intencional en dejar claro cuál era, qué se hacía en esa hora. Versículo 3, versículo 1. La hora de la oración. Lucas lo quiere destacar. Eran las 3 de la tarde. Recuerden que los judíos iniciaban a contar desde las 6 de la mañana, la hora tercera, la hora sexta, cuando Cristo estaba en la cruz. A la hora del mediodía todo se oscureció. A la hora 9 Cristo expiró, entregó su espíritu. La hora 9 para los judíos era la hora de la oración. Y mientras están camino al templo, allí se van a encontrar con un cojo que estaba sentado en una de las entradas del templo, una puerta que se llamaba La Hermosa. Un hombre cojo, 40 años, desde su nacimiento. Dice J. Vernon McGee, mira qué paradójico. En aquella puerta llamada La Hermosa había un hombre que estaba desfigurado. Sin embargo, aquellos le ven, Juan y Pedro, oye, no tengo dinero, yo no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Cristo de Nazaret, levántate y ponte de pie. Pero si usted sigue leyendo el capítulo, es esa misma tarde donde Pedro empieza a predicar en aquel lugar, en aquella hora. Y él inicia una vez más a destacar porque el mensaje era Cristo crucificado, Cristo resucitado. Nosotros somos testigos de ese Cristo. Y los saduceos se lo llevan preso porque viene a hablar de un Cristo resucitado. Los saduceos eran parte de los líderes de la nación de Israel, representaban la aristocracia, el poder político, ahí estaban ellos, eran religiosos. Pero ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Este que está predicando un Cristo resucitado, vengan, a los dos se lo llevan preso. Pregunto,
¿Qué pasó como resultado de la predicación en esa hora? Capítulo 4, versículo 4, y dice, y como 5,000 hombres. ¿Recuerdan que dijimos eso la ocasión pasada? 5,000 hombres creyeron. La hora de la oración se convirtió en la hora de la predicación. Y ahí lo tienen, capítulo 4. Ustedes no pueden seguir hablando de ese hombre. ¿Qué ustedes van a hacer? Lo vamos a soltar, pero no hablen de él. Uy, pero es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tiene que decidir, le dice más adelante. Lo azotan en el azote romano que le dejaban las venas laceradas, las espaldas al descubierto. Se van. Versículo 26, me parece que dice, ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren, dice A.W. Tozer, si la puede rodar un poquito, Tony, dos hacia adelante. Estar bien con Dios con frecuencia ha significado estar en problema con los hombres. Asegurémonos de que estemos bien con Dios. Y aunque tengamos inconveniente con el ser humano, dice los versículos 23 y 24 del capítulo 4, que ellos se reúnen. Aquí tenemos lo que es el primer congreso misionero, alguien ha dicho. Y hay una de las oraciones más dramáticas que yo puedo leer en las Escrituras. Y nos muestran cómo oraba aquella iglesia. Perseveraban unidos orando. Pero aquí vemos ahora cómo oran. Versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron a todos los principales, con todos los principales sacerdotes y ancianos, lo que le habían hecho. 24, y ellos habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Oye, ahora lo azotan. Y ahora, Señor, ellos alzan. Quiero que noten que todos juntos están orando. Alzaron unánimemente su voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27, 29, porque ciertamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, toda la humanidad, todos se reunieron. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que se hiciera. ¡Wow! Los sufrimientos de Cristo, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, todo eso ya estaba organizado bajo la providencia de Dios. Él estaba orquestando la historia. Él había dirigido aún a Herodes, a Poncio Pilato, todos los gentiles, todo el pueblo de Israel. Ellos están reconociendo que Dios es soberano. Curioso, ¿qué le van a pedir? Señor, mira que lo han maltratado por ser testigo tuyo. Ahora te pedimos, Señor, que esa gente se aleje. Señor, y que también no nos deje quedar así ahora en vergüenza, porque nosotros por predicar tu nombre, cóbratela, Señor. Eso fue lo que dijeron. Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, porque eso es lo que es un fiel discípulo, testigo. Concede a tus siervos. ¿Qué le vas a conceder? Que hablen con denuedo tu palabra. Sumisión, obediencia y confianza. Mis amados hermanos, yo creo que he dicho esto en otra ocasión acá. Por ser fieles a Cristo, por ser sus fieles testigos, por predicar el evangelio, por vivir una vida piadosa, nosotros no nos van a dar un soberano, un Grammy, el Oscar al hombre más fiel, a la mujer más fiel de la ciudad de Santiago. No.
Más adelante en este mismo libro dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Asegúrate que la opinión que valga, que quien te premie sea el Señor. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a aquellos hermanos viene la persecución. ¿Y qué es lo que van a hacer? Señor, nos amilanamos. No, danos de nuevo para predicar con valentía tu palabra, para ser fieles testigos. Y si la persecución o predicar a Cristo puede producir persecución, asegúrate de que la persecución entonces produzca oración. ¿Cuál fue el resultado cuando oraron? Noten otra vez, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y el Señor les concedió lo que pidieron. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, yo no sé si hasta este punto tú estás notando el poder que tiene la oración en una iglesia unida. Unánimes alzaron la voz. El Señor les respondió. La oración es el cañón del cielo que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra misión. Es el combustible que nos impulsa a avanzar sin detenernos a pesar de las diversas amenazas e intimidaciones. La oración es la base para nosotros proclamar con poder y valentía la palabra del Señor. Y todo lo que Dios ha de hacer a través de su iglesia, lo hace por medio de una iglesia unida en oración. Decía R.I. Torrey, oren por grandes cosas y esperen grandes cosas. Y él decía, trabajen por grandes cosas, pero sobre todo oren. Capítulo 6, el tour continúa. Surgen alguna diferencia porque el grupo de los discípulos iba creciendo. Y habían algunas viudas que se sentían desatendidas, las viudas de los griegos, los judíos griegos, literalmente o parafraseando, se sentían discriminadas porque no le estaban sirviendo en la mesa como los demás. ¿Cuál fue la solución de los apóstoles? Versículo 3. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y noten, y nosotros persistiremos, ¿en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. ¿Usted lo captó? ¿Cuál era la labor principal que tenían los apóstoles? Orar y enseñar. Decía Carlos Spurgeon, si somos débiles en la comunión con Dios, vamos a ser débiles en todo lo demás, aún en la predicación de la palabra. Y quizás esto es otra cosa que nosotros también debemos entender, hermano. La iglesia de hoy está buscando quizás pastores que sean organizadores, promotores, una especie de vicepresidente para dirigir la iglesia, un administrador. La iglesia debe encargarse de tener hombres de oración. Hombres de oración y la palabra. Mi amado, yo aquí no hago nada si yo no estoy en oración y dando la palabra. Créanme. Y aquí la iglesia hace lo que le piden los apóstoles. Seleccionan 7. Los 7 magníficos. Uno de ellos fue Esteban. De esos 7, nosotros vemos que uno viene a ser el primer mártir, Esteban, otro va a ser el primer misionero. Samaria, Felipe, capítulo 8. Y ese Esteban, en el mismo capítulo 6, empieza a hablar de Cristo crucificado. ¿Qué pasa?
que ahora lo toman. Él da un tremendo sermón, capítulo 7, sobre cómo Dios guió toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Cristo. Dice el versículo 55, que cuando ellos oyeron esa cosa se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él y empezaron a apedrearle. Versículo 57, mantenga el dedo conmigo. Dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra Esteban, y le echaban fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban. Pregunto, ¿qué estaba haciendo Esteban mientras era apedreado? Mire el texto. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, versículo 60, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió. ¡Wow! De nuevo. Él muere orando por aquellos que le estaban apedreando. ¿No se le parece eso a Cristo? Orando: Padre, no los perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero dentro de eso que estaban ahí y que Esteban estuvo presentando: Padre, no le tome en cuenta su pecado. ¿Quién estaba? Saulo, que Lucas dice estaba apoyando, consintiendo su muerte. En el capítulo 9 nosotros vemos cómo Saulo es llamado por Cristo. Y las escamas de sus ojos caen. Y ahora yo le pregunto, ¿fue Esteban escuchado? ¿Escuchó Dios la oración de Esteban? Sí, porque ahí está Saulo. Esto es tan grande que la oración funciona, dijo alguien, aun cuando estamos siendo apedreados. Y otro autor, un comentarista, decía: cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿cuánto tenemos que agradecerle a Esteban por cada bendición traída por el ministerio de Saulo o a través del ministerio de Saulo de Tarso? Dios escuchó la oración de Esteban. Nosotros no tenemos idea, mi hermano, tú no tienes idea de cómo Dios puede usarte grandemente en medio de tu sufrimiento. El objetivo no es: Señor, sácame del sufrimiento. El objetivo es: Señor, glorifícate en esta situación y cumple tus propósitos. Vamos a sufrir. Cristo sufrió, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero esa aflicción tenía propósito y glorificaba al Padre. Decía Agustín de Hipona: si Esteban no hubiese orado, la iglesia no hubiese tenido a Pablo. Yo sé que el Señor iba a traer a Pablo como sea, porque Él lo escogió desde antes. Pero Él escogió responder la oración de uno que clamó por Él. Hermano, ¿está notando lo que es la importancia y el poder de la oración? Capítulo 8, Pedro y Juan juntos otra vez oran en Samaria para que los samaritanos reciban el Espíritu Santo. Capítulo 9, Pedro ora por una mujer para que sea resucitada. Capítulo 10, hay un gentil, el primero que va a ser converso, que hacía oraciones. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. El capítulo 12, y este sí lo quiero citar porque es una situación un tanto graciosa. Pedro está preso. Custodiado, dice el versículo 5 del capítulo 12, pero la iglesia, Pedro está preso, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que digo que este caso es curioso, porque la iglesia está orando por la liberación de un santo y el Señor lo libera.
Y cuando Pedro llega a la casa donde estaban aquellos que estaban orando, para que vean la muchacha lo escucha, se llama ¿cómo? Rode. Y Rode reconoce la voz de Pedro y no le hable y sale corriendo donde están los, oye, aquí está Pedro, aquí está Pedro. Y ellos empezaron, oye, sí, qué bueno que llegó Pedro. Eso fue lo que pasó. Muchacha, tú estás loca, estás borracha. Oye, están orando para que Dios liberte a Pedro. Pedro llega y ellos no le creen a la muchacha. Pero no es solo eso. Es que Pedro entra, se presenta, lo ven, dice el texto. No, ese no es Pedro, ese es su ángel. ¿Ven por qué a mí me resulta curiosa? Quizás muchas veces nosotros oramos así, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Y el Señor viene y me contesta. Y yo no me doy cuenta que el Señor está dando respuesta a mi oración. Ellos tuvieron una duda racional en principio. Y luego tuvieron una duda supersticiosa. Ellos preferían pensar que era un ángel, el ángel de Pedro, y no Pedro. Mis hermanos, nosotros debemos seguir pidiendo al Señor, orando, creyendo que Él lo hará y esperando que lo que estamos pidiendo a Dios, Él lo hace. ¿No fue eso lo que dijo el mismo Señor Jesucristo? Todo lo que tú pidas a mí, en oración, ¿cómo? Creyendo lo vas a recibir. Hechos capítulo 13, para seguir en nuestro tour. Se reúnen. ¿Qué hacen? Van a orar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, versículo 1, y menciona nombres ahí, lo que estaban. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. En una próxima ocasión vamos a hablar del ayuno en la voluntad del Señor. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo hecho ¿qué? Ayunado y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. ¿Saben qué pasó ahí? Se inició el movimiento misionero. La iglesia empieza a enviar hombres fuera. ¿Cómo inició? Estaban ayunando, estaban orando. Capítulo 16. Y este sí que es otro pasaje que también yo lo encuentro un tanto curioso y hasta gracioso. Ahora no es Pedro que está en la cárcel. Ahora Pablo y Silas, por estar proclamando ese Cristo crucificado, están en la cárcel. Dicen los versículos 23 y 24 que después de haberle azotado mucho, dice Lucas, no fue poco, lo echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad. Ciérralo bien ahí, que no se salga. Versículo 24, el cual recibido este mandato los metió, ¿dónde? En el calabozo de más adentro. Oye, estaba difícil. Ahora sí que Dios no podía contestar esa oración. Pero no solo eso, que los aseguró, les aseguró, le apretó bien los pies con el cepo, una cadena, que eso era imposible. Y ahí en medio del dolor, porque lo azotaron mucho, otra vez Pablo, Silas, estropeado, cansado, las extremidades adoloridas, ahora se llenaron de amargura, hermano. Eso fue lo que hicieron. Versículo 25. A medianoche, ¿qué hacían? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Noten lo que dice Lucas. Cantaban himnos a Dios y los otros presos lo oían. Ahora la mazmorra, la prisión de más adentro, el calabozo de máxima seguridad y todos los que estaban cerca, no eran buena gente, están escuchando un culto de alabanza, de oración y de predicación. Yo no sé si Pablo, eso es uno que se le va a la mente volando, si Pablo recordó cuando Esteban estaba siendo apedreado y quizá como Esteban moría diciendo, Padre, no le tome en cuenta su pecado,
no llenándose de amargura. Si quizás Pablo estaba reaccionando de esa misma manera al pensar en eso, yo no estoy diciendo que eso pasó, pero quizás. Y en lugar de maldecir a Dios, ellos bendicen al prójimo. Ya sea que nosotros estemos siendo apedreados, estemos encarcelados, nosotros oramos. Oramos con gozo, con confianza en Dios, sabiendo que Dios tiene control de todo eso y que lo usa para cumplir sus propósitos. Dijo Tertuliano, aquel historiador, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. No, es que yo no siento eso. La oración y la alabanza son armas poderosas. Y aquí hago una paradita. Hermano, eso es muy fácil leerlo ahí. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Dígame usted. Qué chocante. Oye, pero yo estoy predicando el evangelio. Y mira cómo viene esto. No. Señor, voy a ser testigo tuyo. Voy a predicar. Porque está lloviendo, Señor. Esa agua que tú estás mandando para que yo no predique. Se presenta el obstáculo. Lo vencemos con gozo o nos apartamos. Y si es que el otro nos está haciendo mal. Pero que yo le di un folletico, un tratado. Ese ingrato, mira cómo me lo estrujó y me lo botó. Señor, llévatelo ya, no le predico más, llévatelo para el infierno. Eso no pasó en la vida de aquellos hermanos. Noten que cuando ellos estuvieron orando, cómo Dios responde su oración. Entonces sobrevino de repente ¿qué? Un gran terremoto. Y nuevamente yo digo, pero ¿y qué es esto? Cada vez que la iglesia, cada vez que todos los hermanos oran, ¿qué es lo que pasa? Tiembla la tierra. Capítulo 4, tiembla. Pedro liberado, temblor, yo no sé, yo no lo mencioné, pero tiembla. Aquí van a ser liberados, tiembla. Quizá alguien dice, pero es que cuando la iglesia ora unida, todo tiene que temblar. Si no tiembla la tierra, tiemblan los corazones. Y el temblor del corazón de aquel carcelero cuando vio, oye, este terremoto ya se me fue en todos los presos. Si lo agarraban, uno que dejara escapar un prisionero, era la vida. Era no para el calabozo, ejecutado. No, ya me voy a quitar la vida. Pablo lo ve. Muchacho, aguántate. ¿Y qué hizo? Estamos todos acá. Pablo diciendo a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Él, el carcelero, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Sila y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un sermón a medianoche en oración. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Tú te das cuenta lo que ocurre cuando oramos? Aquel hombre en un minuto pasó de ser el que tenía el poder y la autoridad sobre los presos, de ser el enemigo, a ser el amigo. Cuando oramos y alabamos, grandes cosas pasan. Hermano, yo no sé si tú ves la centralidad y el poder de la oración en la vida de aquellos hermanos. Y yo no puedo seguir citando ejemplos porque el tiempo sí me ha avanzado y hoy me ha avanzado mucho. Pero yo lo que quiero que nosotros podamos estar convencidos del gran poder que hay en la oración. El libro va a seguir. Pablo ora por la iglesia de Éfeso. Capítulo 21 incluso se presenta un profeta que toma el cinturón, la correa de Pablo. ¿Quién es el dueño de esto? El dueño de esto le va a hacer así como yo estoy. Se amarró la mano y los pies. Y Pablo, no importa. Si el Espíritu Santo está diciendo eso, oramos y seguimos porque yo estoy dispuesto aún a dar mi vida por eso. Hechos capítulo 28, el último capítulo.
habla de incluso que los milagros que Pablo hizo fueron por medio de la oración. Hechos 28:8. Si hay algo claro en este libro que Lucas quiere que nosotros podamos identificar, es que aquella iglesia era una comunidad que perseveraba unida en la oración. La oración es un elemento intrínseco en la misión de la iglesia. La oración es el acceso al poder, a la dirección, a ese poder incomparable de Dios para cumplir la misión que nos dijo el Señor Jesucristo. Hay poder en la oración de una iglesia unida. Así que, hermano, el primer punto que me extendí un tanto era probar que aquella iglesia era una comunidad de oración. Y yo espero que con los ejemplos que hemos sentado, haber amarrado su conciencia y que usted puede decir, oye, sí, aquella gente oraba. ¿Qué lecciones aprendemos del ejemplo de la iglesia primitiva y la oración? Y mire, son tantas, variadas las lecciones que nosotros podemos derivar del ejemplo de aquella iglesia, que nosotros podemos adoptar como iglesia hoy, que tomaríamos un buen tiempecito, pero yo quiero mencionar 3 y solo 3. En primer lugar, nosotros aprendemos que la oración es la necesidad más grande que como iglesia nosotros tenemos. Yo pudiese decir como creyente, pero estoy diciendo como iglesia. Mis amados, la oración es la necesidad más grande que nosotros como iglesia tenemos. El ejemplo de aquella iglesia nos muestra cómo la oración estuvo presente en todo. Fue la herramienta para orar, bendecir, consagrar, separar, nombrar, animar, proteger, interceder, animar, ministrar, juzgar y una larga lista de etcétera, porque la oración en aquella iglesia lo era todo. Alguien ha dicho que la oración es el nervio delgado que mueve los músculos de la omnipotencia. Los apóstoles, hombres de oración. No hay ninguna actividad en nuestras vidas, ni en la vida de la iglesia, que sea tan importante como la oración y la palabra. Y cualquier otra actividad de lo que nosotros hagamos va a depender de eso para su mejor eficiencia. Y la oración no es que simplemente nos capacita para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, quizás el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos es la oración. Oremos. Jericó, vamos a hacer muchas cosas, vamos a derrumbar todos los muros. No, oren ya y obedezcan. ¿Qué tuvieron que hacer? Obedecer al Señor. Dar vueltica ahí para tomar un muro. No, es obedecer y confiar en el Señor. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Pero cuando nosotros vemos el cuadro más grande, nosotros vemos que la Biblia es un libro de oración de tapa a tapa. La oración premió todo el ministerio de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando iban a retornar a Jerusalén los exiliados, fue a través de la oración. Se comenzó haciendo un llamado a orar por la ciudad, Jeremías capítulo 29. Daniel casi es ejecutado. ¿Por qué? Porque quería dedicarse a orarle a ese Dios 3 días, 3 veces al día. Nehemías construye las murallas a través de una larga lista de oración, apoyada en un sabio liderazgo. Pero quizás el mayor ejemplo es el ejemplo de Cristo. Cristo enseñó a los discípulos a orar. Él sanó por medio de la oración. Él denunció la corrupción que había en el templo. ¿Recuerdan cuál fue la denuncia que él hizo? Mi casa será llamado, ¿qué? Casa de oración. Eso fue lo que él denunció. Ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Él insistió en que habían algunos demonios. Yo no sé ustedes porque no lo puede ver físicamente. Hay una guerra espiritual
Pero hay un género, dice, que no sale sino con ayuno y oración. Él solía orar de manera regular, con clamor y lágrimas, como dice en Hebreos 5:7, algunas veces durante toda la noche. ¿Recuerdan Getsemaní? Otras veces, dicen Marco, como dice Marco 1:39, desde que rayaba el alba. Cualquier situación, Cristo la atravesó en oración. Me voy a bautizar. Ahí está Cristo, 40 días, apartado con el Padre. ¿Pero y por qué si Él es Dios? Él nos está dando un ejemplo. Leemos que los discípulos fueron a orar con Cristo la noche antes cuando Él iba a ser crucificado. Allá en Getsemaní, y no pudieron orar. Velen y oren para que no entren en tentación. Y estando en la cruz del Calvario, Cristo, ¿cómo murió? Orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunto, hermano, nosotros hemos realmente entendido que nuestra mayor necesidad es estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, del Soberano, buscando su guía, su dirección, su poder para nosotros cumplir la misión. Es cierto que nosotros hemos entendido que esta es nuestra mayor necesidad, que la oración es nuestra principal arma. ¿Lo hemos entendido? Una pregunta más. Hermano, ¿qué tiempo dedicas a la oración? ¿Qué tiempo al día tú estás orando? Porque si hemos entendido que es nuestra principal necesidad, el asunto no es saber, es actuar en consecuencia. La oración no solo es el acceso al poder incomparable de Dios, es el acceso a Él, a su persona. Es el acceso a su conocimiento, es el acceso a los deleites del cielo. La oración, aunque es una responsabilidad, es nuestro más grande privilegio. Cantamos ahorita. Y al estar cerca, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de su amor. La oración, en primer lugar, nuestra mayor necesidad. En segundo lugar, aprendemos que Dios está al control de todos los eventos. Hermano, todo lo que pasa en tu vida, si te quedaste sin trabajo, si no tienes ahora la salud que tú quieres. Miren, todas las situaciones están en las manos del Dios soberano, y en medio de esas dificultades nosotros lo que debemos es ver a Dios obrando y clamar a Él en oración. Ya vimos el ejemplo de Pedro, capítulo 4. Se unieron contra ti todos aquellos, contra tu hijo. Ya vimos el ejemplo de Esteban. Una situación mala para bendecir. Vimos el ejemplo de Pablo. Hermano, debemos ser una comunidad de oración, aún en medio de las situaciones. Y el diablo no se va a quedar tranquilo. De hecho, la labor del diablo no es que nosotros sepamos lo importante que es orar. Eso lo tiene a él sin sentido. Bueno, ¿de qué me vale a mí saber que yo tengo que tomarme una píldora para mejorar la garganta si yo no me la tomo? ¿De qué me vale saber el poder y la importancia de la oración si yo no oro? Podemos tener oposición no solo del enemigo, sino también de los hombres. Alguien ha dicho, los hombres pueden despreciar nuestro llamamiento, pueden rechazar nuestro mensaje, pueden oponerse a nuestros argumentos cuando le presentamos al Cristo resucitado, pero pueden despreciar a nuestra persona, pero están impotentes frente a nuestras oraciones. ¿Cuál es el mejor camino? La oración. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer es ser obedientes y vivir unidos de rodillas en la presencia del Señor.
Le voy a hacer una pregunta más y quizá un tanto incómoda. Y respóndele en tu corazón. ¿Realmente tú estás satisfecho con la oración colectiva que nosotros como iglesia tenemos? ¿Tú crees que realmente, oye, eso es? Nos reunimos a orar los miércoles, 30 minutos. Miércoles. Y el culto de oración, un puñado pequeño de hermanos. Hermano, ¿usted está satisfecho con lo que se está haciendo en la vida de oración colectiva de la iglesia? ¿Es acaso eso lo que Dios te manda? ¿Es acaso eso lo que el tiempo amerita? Mis hermanos, no estamos en tiempos de paz. Estamos en tiempo de guerra. Oh, que el Señor pueda abrir nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver cuán gran batalla espiritual se está librando. Muchos se pierden y nosotros no lo vemos. Digo que no lo vemos porque no parecemos ver tanta importancia en la vida personal de oración. Y quizás el deseo, yo le decía, Señor, despierta en medio nuestro una santa insatisfacción para que nosotros podamos buscar tu rostro, ir a tu presencia como tú quieres que nosotros lo hagamos. Oh, que nuestros jóvenes se distingan por ser jóvenes de oración. Sí, me gusta que los jóvenes puedan disfrutar de la coinonía, de la comunión. Hablar de las trivialidades y asuntos de la vida. Y eso es bueno. Pero que también puedan reunirse a orar. Orar por las grandes presiones que tiene la juventud hoy en día. Orar por toda la juventud que los rodea y que se pierden. Orar para que puedan ser luces en medio de un mundo completamente oscuro. Orar por sabiduría para que el Señor les ayude a compartir el mensaje que no podemos callar. Una juventud de oración. ¿Será eso una utopía? No, la oración es para los mayores. No, la oración es para todos. Oh, cuánto debemos nosotros como líderes, cuánto debe el liderazgo perseverar unido en la oración. La mayor efectividad del servicio viene cuando nuestras rodillas están tocando el cielo. Los apóstoles, eso fue lo que entendieron en el capítulo 6. Hay que servir, que eran buenas cosas, tareas nobles, pero no vamos a descuidar la oración y la palabra. Que las batallas que nosotros podemos librar, la libramos en el cuarto de guerra. Que nuestras bibliotecas, nuestros estudios, son nada en comparación con el poder que nosotros obtenemos en medio de las horas de retiro y meditación. Decía Ian Bounds, el predicador debe ser preeminentemente un hombre de oración, graduado en la escuela de la plegaria. Solo allí puede su corazón aprender a predicar y ningún conocimiento puede ocupar el lugar de la oración. Hermanos, pedimos al Señor para que cada uno de los ministerios esté bañado, como se ha utilizado el término acá, en oración. Que haya reuniones de oración, retiros de oración para el trabajo que se va a implementar. Y alabamos al Señor porque tenemos ministerio, Flor, el ministerio Débora, madre de rodillas, hijos de pies. Alabamos al Señor porque uno ha visto que hay pequeños grupos de hermanas que se reúnen. Mami me decía, bueno, el miércoles vienen algunas hermanas a orar conmigo. Y vinieron 6 o 7. Hermano, pero ese es el despertar que queremos. Que haya grupos, toda la iglesia unida, orando, clamando al Dios Todopoderoso.
Solo así hay poder, solo así hay un avivamiento en medio nuestro. Nosotros necesitamos entender que la ocupación de la oración es la más noble. Y yo que el Señor pueda despertarnos, despertar nuestras familias. Todo el tiempo que pasamos en Netflix, o todo el tiempo que pasamos en el Instagram, TikTok, las redes sociales, quizás nosotros podamos decir, déjame hacer un alto. Vengan familia, padres, vamos a orar. No subestimemos el poder de la oración y no subestimes lo terrible que es dejar de orar. La oración. ¿Cuántos males nos evitaríamos si como familia tuviésemos ese tiempo para orar por nuestros hijos y con nuestros hijos? Se fue el tiempo. En tercer y último lugar, nosotros vemos y aprendemos que una iglesia unida en oración es sencillamente una iglesia indetenible. Aquella iglesia, usted se da cuenta que Lucas resalta una y otra vez, y crecía el número de los discípulos, y aumentaba la palabra, y la palabra corría, y Dios era glorificado. ¿Por qué? Varias características, pero era una iglesia que permanecía unida en oración. Ese poder solo lo obtenemos en la intimidad con el Señor. Hermano, créame que nosotros nunca podremos hacer más de lo que el Señor puede hacer. ¿Quién construye la iglesia? Cristo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la labor de nosotros como iglesia? Estar unidos a la fuente de poder. O que el Señor nos ayude a hacer una comunidad de oración. No sé si hay algún amigo en medio nuestro. Querido, nosotros estamos hablando de la oración. La oración es el más grandioso privilegio que el ser humano puede tener. Poder encontrarse y disfrutar la comunión del Dios de los cielos. Y ese Dios quiere hablar contigo y quiere que tú te comuniques con Él. Por eso Él envió a Cristo Jesús, su Hijo amado, ese que nosotros estamos predicando, a morir en una cruz. Y ese Cristo que murió en una cruz fue sepultado. Él se levantó triunfante de la muerte. Y ahora Él incluso pide por ti. Dice Juan 3:16 que todo aquel que en Él cree, en Cristo, tiene vida eterna. Y dice Juan 17 que la vida eterna es que conozcan a Dios y al Hijo, a Jesucristo, a quien has enviado. Si quieres disfrutar de esa comunión íntima y estrecha, de la vida eterna, que es relación con Él, solo debes reconocer que eres pecador y venir abandonándote a Él por la obra que Él hizo en la cruz y decir, acá estoy, perdóname, quiero vivir contigo. Mis amados, que el Señor nos ayude a nosotros no tener oídos olvidadizos, sino a tener un corazón dispuesto para hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos y para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Que a Él y solo a Él podamos dar la gloria por los siglos de los siglos. Amén.